es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Vogue y NTN 24 te invitan a pintar tus uñas de rosa para que luchemos juntos contra el cáncer de seno. En tus manos está apoyar. En tus manos está la solución. Pasas las noches llorando de un maldito vendaval. Cambio tu signo del zodiaco. Escuché que sientes miedo. Cada año, el 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. Esta es una interpretación del grupo La Oreja de Van Gogh, que ha lanzado el tema La Chica del Espejo, esta canción emblema de un concierto solidario, que los fondos que sean recaudados van a ser destinados a atender la prevención y tratamiento del cáncer de mama. Mírate al espejo, te presento a la chica más valiente. Un buen día tengan todos en este viernes. Comenzamos el fin de semana bien informados a través de la señal del Canal de las Américas, la mañana de NTN 24. Revisamos la agenda informativa que nos trae este viernes. En México, un autobús se ha precipitado por un barranco tras chocar con un camión. Este incidente se produjo en la zona de Angahueo, en el estado de Michoacán, occidente del país. 11 personas han perdido la vida, 20 resultaron heridas. El vehículo de pasajeros transportaba a peregrinos que estaban de visita en la ciudad de Tlalpujahua, donde hicieron una ofrenda en el templo católico. De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta es una falla en el sistema de frenos, lo que habría generado la emergencia. Las autoridades en Guatemala han reportado la muerte de al menos una persona y cerca de 4.000 afectados por las lluvias de los últimos días. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que solo en la jornada de este jueves, de ayer, se registraron 19 incidentes que dejaron 652 damnificados, 421 personas evacuadas y daños en al menos 600 viviendas. Sobre las víctimas o la víctima mortal, se sabe que es un hombre que murió por la caída de rocas de gran tamaño sobre el vehículo que conducía. En lo que va de esta temporada invernal, que viene desde mayo, han muerto 8 personas en todo el país. Emergencia en las alturas, al menos 15 personas presentaron heridas leves, esto debido a una fuerte turbulencia durante un vuelo internacional. Los lesionados sufrieron golpes, contusiones también por los bruscos movimientos de la aeronave. Estas son las imágenes y los videos que han sido compartidos en redes sociales. Muestran rastros de sangre, bandejas de comida en el pasillo y partes del avión destrozadas. Este avión de Aerolíneas Argentinas cubría la ruta Miami-Buenos Aires, transportaba 192 pasajeros. En Estados Unidos, esta maestra que vemos en pantalla, una profesora, confesó que drogó y abusó de un alumno de tan solo 14 años de edad. La profesora se declaró culpable ante un juez en Florida y ahora podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión. Stephanie Peterson, de 27 años, trabajaba como docente de ciencia en una escuela secundaria. Habría seducido al joven con fotografías en las que aparecía semidesnuda y le habría suministrado marihuana para que fumara en una pipa. De acuerdo con la investigación, los abusos se dieron entre noviembre del 2017 y enero del 2018. En Brasil, una nueva encuesta ratifica la ventaja del candidato Jair Bolsonaro frente a su contendor, a Fernando Haddad. El ultraconservador registró un 59% de intención de voto, mientras que el postulante por el Partido de los Trabajadores un 41%. Esto de acuerdo con el sondeo realizado por Datafolha. Bolsonaro obtendría una victoria con una ventaja de 18 puntos de diferencia. La segunda vuelta va a ser el próximo 28 de octubre. En Uruguay, la Cámara de Diputados aprobó una ley que integra a personas trans. Se trata de una normativa que establece medidas para combatir la discriminación y avanzar así en la garantía de derechos como el acceso al trabajo, a la vivienda y a la salud. Esta discusión comenzó el jueves en horas de la tarde, culminó el día de hoy en horas de la madrugada tras la intervención de cerca de 40 parlamentarios, quienes han expuesto sus argumentos a favor y en contra.
Algunos legisladores afirmaron que con este instrumento legal, Uruguay se convierte en una nación realmente participativa, incluyente y justa. En Perú, la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha disfrutado su primer día en libertad visitando a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra recluido en una clínica de Lima luego de que un juez supremo anulara el indulto humanitario que le habían otorgado en diciembre. Se lo había otorgado el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Keiko permaneció 7 días detenida también como parte de una investigación por lavado de activos. El miércoles, al salir de su arresto, dijo que era tiempo de unir a su familia y a los miembros de su partido. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, va a llegar a México en medio de la crisis migratoria por la masiva caravana hondureña que pretende llegar a la Unión Americana. Pompeo se va a reunir con el presidente Enrique Peña Nieto, también el canciller Luis Videgaray y el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ya recordemos que el gobierno de Trump amenazó con enviar tropas y cerrar la frontera con México si no detiene esta caravana de migrantes. El presidente aseguró que el asalto que se está viviendo en el sur de su país es mucho más importante que los tratados comerciales. Ahí vemos a Pompeo en estas imágenes. Él estuvo hace algunas horas en la capital panameña, se reunió con el presidente Juan Carlos Varela en el Palacio de las Garzas, sede del gobierno, donde también se refirió a estos cerca de 3.000 migrantes, en su mayoría hondureños, que iniciaron el pasado sábado una ruta hacia Estados Unidos para solicitar asilo alegando razones de seguridad. Continúan las incógnitas por el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi. Los investigadores estudian la posibilidad de que los restos de este comunicador hayan sido llevados a las afueras de Estambul. En las últimas horas, la policía de Turquía ha buscado los restos del periodista en el bosque aledaño a la ciudad donde está el consulado saudí. Ahí fue visto en este consulado por última vez hace 2 semanas. Arabia Saudí ha negado su responsabilidad en la desaparición y presunta muerte del comunicador disidente. Afganistán se prepara para las elecciones parlamentarias en medio de un tenso escenario de violencia. Las autoridades han iniciado ya la entrega de material electoral en todo el país antes de las votaciones que van a tener lugar este sábado. Miles de policías y soldados de todo el país han desplegado a lo largo de las calles, han sido desplegados para garantizar la seguridad. Hasta el momento fueron asesinados 9 candidatos, cientos de personas han resultado muertas, heridas también en ataques relacionados con este proceso electoral. Llegaron a Moscú los estudiantes que resultaron heridos en un ataque a un instituto de Crimea. Los lesionados han sido trasladados a la capital rusa para recibir atención médica especializada tras el fuerte ataque que dejó 20 muertos. En el aeropuerto de la ciudad fueron recibidos por un equipo de profesionales de la salud que va a estar a cargo de la recuperación de todos. En Madrid, sede mundial de los deportes electrónicos, esta modalidad es uno de los fenómenos en auge. Y aunque sus torneos tienen audiencias millonarias en Internet, todavía necesitan tiempo para madurar, según explica el director de marketing de PlayStation en España. En su opinión, los deportes electrónicos parecen un poco al salvaje oeste, donde todo el mundo ve piezas de oro, pero en realidad no hay tantas. Uno de los países que más invierte en los deportes electrónicos es Japón. Antes, amigos, ahora en realidad no tanto. Estamos hablando de Ecuador, que con su medida ha expulsado a la embajadora de Venezuela tras un fuerte choque por la crisis migratoria. ¿Qué pasó? El ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, llamó mentiroso al presidente Moreno, lo acusó de inflar las cifras de migrantes. Venezuela, por su parte, ya en horas de la tarde, echó a la encargada de negocios de Ecuador como represalia por la expulsión de su representante en Quito. Con estupor escuché a un presidente de este continente, con estupor, porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir
que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Esta fue la declaración que abrió un capítulo de tensión diplomática entre antiguos aliados, Venezuela y Ecuador. El ministro de Comunicación e Información de la administración madurista, Jorge Rodríguez, llamó mentiroso al presidente Lenín Moreno luego de que este asegurara que unos 6.000 venezolanos ingresan diariamente por la frontera ecuatoriana, huyendo de la crisis humanitaria que atraviesa su país. Una vez más, el oficialismo venezolano se niega a reconocer el éxodo masivo de ciudadanos en búsqueda de mejores condiciones de vida y ataca a aquellos que han decidido denunciar la grave situación en la nación, víctima de la inflación más alta de América Latina, escasez de alimentos y medicinas, así como altos índices de inseguridad. La Cancillería ecuatoriana se pronunció de inmediato tras lo que calificó como una ofensa a su gobierno, expulsando a la embajadora venezolana en Quito, Carol Delgado. Frente a las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno Garcés, el gobierno nacional ha resuelto expulsar de nuestro país a la embajadora de Venezuela en Ecuador. Caracas tomó represalias y actuó de manera recíproca y declaró persona non grata a la encargada de negocios de la sede diplomática, Elizabeth Méndez, asegurando que se trató de un acto inédito que atenta contra las históricas relaciones de hermandad. Bueno, este distanciamiento entre Ecuador y Venezuela ha dado este jueves un salto al terreno diplomático, ya con la expulsión de la embajadora venezolana en Quito y luego la represalia que toma Venezuela también al sacar a la encargada de negocios de Ecuador. Vamos a saludar hasta ahora a Simón Pachana. Él es doctor en ciencia política, nos acompaña hasta ahora desde Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenos días. Esta es una escalada diplomática que se venía cocinando lentamente durante este último año, con el enfriamiento de la relación, sin duda alguna, entre ambos países, después de la salida del presidente Rafael Correa Delgado. El Estado ecuatoriano, ahora con la cabeza de Lenín Moreno, que antes eran de la misma tienda política. Le pregunto yo qué tan conveniente ha sido para el gobierno de Moreno por una parte y para los ecuatorianos marcar esta distancia con Venezuela, un país donde hay un gobierno represor, porque así lo han dicho muchos organismos internacionales. Bueno, creo que es un paso muy significativo el que ha dado el presidente Moreno a través de la Cancillería ecuatoriana, porque Ecuador ha venido manteniendo una política dubitativa, podría decirse, respecto a lo que sucede en Venezuela, y podríamos añadir también respecto a lo que sucede en Nicaragua. Digo dubitativa porque Ecuador no se adhirió al grupo de países, sobre todo al grupo de Lima, que han tomado una posición muy fuerte, muy crítica respecto a los hechos venezolanos, a la violación de derechos humanos, etcétera, y tampoco estuvo en la posición anterior, es decir, en la que mantenía el presidente Correa, y trató de tomar una posición intermedia, aduciendo más bien llamando a ciertas formas, a ciertos mecanismos de solución del problema, como por ejemplo llamar a una consulta popular, un referéndum, para poner en cuestión las últimas elecciones venezolanas, o ciertos intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, que son realmente inviables en este momento. Por lo tanto, lo que ha hecho ahora Ecuador le pone ya en una posición bastante diferente a la que tenía hasta este momento. Y seguramente va a ser el primer paso para una definición mucho más clara de su posición respecto a Venezuela. Ahora, señor Pachano, el gobierno de Quito ha querido, pues, el meollo del problema, digamos, del último, ratificar estas cifras ofrecidas en los últimos meses sobre la llegada masiva de venezolanos a Ecuador. Venezolanos que están saliendo de su país por el problema que viven y que está afectando las economías de la región, de toda la región. En
Ecuador particularmente, 300.000 se han quedado, otros 60.000 trabajan en la capital del país, esto según las estadísticas oficiales. Ha dicho el señor Moreno, el presidente, vienen aquí niños con sarampión, con difteria, poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Estas cifras es lo que han molestado al gobierno de Maduro, que dice que todo es un invento de los medios de comunicación. Sin embargo, aquí en voz de un mandatario que antes era de un país amigo y que antes era su amigo, pues está diciendo no, el éxodo es innegable y la situación se nos desborda incluso a los países que le estamos dando oportunidad. ¿De qué forma Ecuador está brindando esa oportunidad a los venezolanos mientras el gobierno pues se pelea con países que los acoge, además de negar que existe una situación real de crisis? Sí, Ecuador, igual que Colombia y Perú, y podríamos añadir Chile y Brasil, han tenido una política, se podría decir, de puertas abiertas para las personas venezolanas que salen en este éxodo por razones humanitarias. Y creo que eso, obviamente, como bien lo señala usted, tiene efectos sobre la propia situación interna de estos países. En el caso concreto de Ecuador, evidentemente tiene efectos económicos, sociales, pero me parece que el tema fundamental allí es el tema humanitario, el tema de la población que sale y que no puede ser dejada de lado por los gobiernos, como en efecto así lo han entendido. Y eso es lo que causa la reacción de Venezuela, porque pone, o del gobierno venezolano más bien, porque pone en evidencia lo que está sucediendo en Venezuela y pone en evidencia las causas por las cuales sale esta marea humana, digamos así. Entonces, creo que lo que ha hecho Ecuador ahora marca una diferencia además con lo que venía haciendo. Recordemos que hace poco, alrededor de unos 2 meses, Ecuador pidió pasaporte a los venezolanos, una medida que fue dejada sin efecto por un juez y que el gobierno acogió y tuvo que dar un paso hacia atrás. Esa era una medida contraproducente respecto a este éxodo venezolano y felizmente el gobierno ecuatoriano recapacitó y como digo, la dejó sin efecto. Pero ahora me imagino que lo que viene va a ser una toma de posición mucho más clara, tanto respecto al gobierno venezolano como respecto al éxodo de la población venezolana, y Ecuador tendrá que definir, junto con los otros países, una política de acogida a esta población. Me parece que es un tema continental, ya no es un tema de cada uno de los países, así se lo está tratando a partir de las reuniones que han tenido los cancilleres, y creo que por ahí tendremos pronto alguna información al respecto que espero va a ser positiva en el sentido de crear, junto con organismos internacionales como ACNUR de las Naciones Unidas, crear un sistema de acogida de la migración venezolana. Vamos a agradecer el doctor en Ciencias Políticas, Simón Pachano, nos ha acompañado a esta hora desde Ecuador. Gracias por su análisis en la mañana de NTN 24. Gracias, hasta luego. Hablamos ahora de familiares de presos políticos, también activistas de Venezuela que aseguran que no hay instituciones en el país a las que puedan acudir para pedir justicia. Dicen que toda la cadena de atención está supeditada a la ideología política del régimen de Maduro. En Caracas el tema y la denuncia también la tiene Oliver Fernández. Adelante, Oliver, un buen viernes para ti. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, este jueves, defensores de los derechos humanos, distintas organizaciones no gubernamentales, así como también los familiares de los denominados presos políticos, realizaron un foro en el diario El Nacional, donde no solo denunciaron las políticas del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los denominados presos políticos, sino que también se sienten prácticamente huérfanos de instituciones. Han asegurado que no tienen a dónde acudir para denunciar la violación a los derechos humanos que se han registrado por parte de los funcionarios de seguridad del Estado, así como también han dicho que el destierro, por ejemplo, lo último que le ocurrió a Loren Salet,
que prácticamente fue sacado de Venezuela hacia España. Esas son cosas que no deben ocurrir. También hay algunos presos políticos que tienen boletas de excarcelación y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ha hecho caso omiso a estas boletas de excarcelación emitidas por los jueces. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Sin ayuda y sin organismos a los cuales acudir, así están las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, un país en el que los activistas de esta materia y abogados de los denominados presos políticos denuncian que no hay instancias judiciales que hagan valer los derechos e impongan la ley al gobierno nacional. Hemos denunciado cómo el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, en vez de cumplir con sus funciones constitucionales, se han sometido al Poder Ejecutivo y cumplen órdenes de esta. También vemos como el Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial, se declara en sentencia sometido a la revolución. Esto nos hace ver que estamos ante el desmantelamiento del Estado democrático, ante el desmantelamiento del Estado de Derecho. Esta es una realidad que viven todos los días los familiares de las víctimas y los denominados presos políticos. Por ejemplo, en el caso de los polichacaos Fred Mavares y Rey Andrade, quienes tienen boleta de excarcelación desde hace más de 2 años y 4 meses, sin que haya sido cumplida por los organismos correspondientes. Sus dolentes explican que el tribunal no hace respetar su mandato por miedo a órdenes superiores. Porque lo que dice la juez es que no va a emitir una boleta porque le vuelan la cabeza y son órdenes de arriba. Yo quiero saber quiénes son los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? Entonces, como no hay a dónde acudir, yo les pido a los de arriba que por favor den la orden de que se ejecute la libertad de estos 2 ciudadanos que tienen 2 años y 4 meses con boleta de excarcelación. Entre las más grandes preocupaciones de los abogados en esta materia, quienes denuncian que hoy existen 404 presos políticos en el país, es que se les aplique el destierro, una sanción que no solo viola los derechos humanos, sino que está prohibida en la Constitución de la República. Con esta medida van 4 excarcelados afectados, el más reciente, Lorenzo Alet. Que una garantía de derechos humanos es precisamente que ningún venezolano se le puede imponer la pena de extrañamiento del territorio de la República, es decir, la expulsión ni siquiera como sanción. Aquí estamos hablando de una persona que apenas está procesada. Los abogados indicaron que del total de presos políticos, 163 son militares. Indicaron que en 2018 ha sido el año con más detenciones militares durante todo el periodo de gobierno de Nicolás Maduro. Esto coincide con el momento de la mayor crisis social, política y económica del país. Y esto nos permite inferir o afirmar que prácticamente el hambre también ha llegado a los cuarteles. Creo que esas rivalidades que pudieran existir en el sector oficial se quedan reflejadas en este caso. Ruth, y precisamente para hoy se tiene previsto que algunos exchavistas, revolucionarios incluso, que fueron ministros con el gobierno de Hugo Chávez, acudan a la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas para exigir que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llega hoy a México. Esto en medio de la atención por la caravana migrante, en su mayoría hondureños, que ya comenzó a llegar a la frontera. Se va a reunir con el presidente saliente Enrique Peña y con el futuro canciller del mandatario electo Andrés Manuel López Obrador. Justamente ya el presidente Trump ha amenazado con ciertas sanciones a México si no detiene esta caravana. Julio Sánchez, desde la capital mexicana, nos tiene el reporte. Julio. Gracias, muy buenos días. Así es, una nueva visita en tan solo 3 meses de funcionarios de alto nivel encabezados por el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, a nuestro país ha sido calificada como cuestionable, sobre todo por la agenda que traen los funcionarios de los Estados Unidos a manera de presión. Así es como lo han considerado legisladores mexicanos en torno a lo que ha sucedido en 2 temas fundamentales. Por un lado, el avance en materia comercial, el acuerdo recientemente alcanzado con Estados Unidos y Canadá, pero también el asunto migratorio, el que tiene que ver y que ahora está en la coyuntura nacional por la caravana de migrantes que salió de Honduras en dirección a los Estados Unidos. Los senadores consideran que México y que el gobierno mexicano no debe comprar esa presión
por parte del gobierno de los Estados Unidos. No debe ceder en este contexto, por el contrario, debe tener un enfoque de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Esto es parte de lo que dicen los senadores. México no debe ceder a las presiones del presidente de Estados Unidos, al contrario, asumir una posición firme de respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que partieron en caravana desde Honduras. Son algunas de las exigencias de senadores mexicanos. Me parece que es primero urgente dejarle claro al presidente Donald Trump que no vamos a hacer comparsa de su campaña y que evidentemente exigiremos que se respeten los derechos humanos de los migrantes. México debe de responder con absoluta seriedad, pero sobre todo anteponiendo la dignidad elemental de las personas involucradas. Consideran que México debe seguir asumiendo el papel de hermano mayor en la región latinoamericana y no cómplice de una radical política de tolerancia cero en materia migratoria. Le estamos dando la espalda a nuestros hermanos latinoamericanos. A mí me avergüenza escuchar declaraciones de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación de que si llegan los migrantes hondureños los van a deportar. Lo que corresponde es la solidaridad, no la deportación. De considerar a los inmigrantes en tránsito como huéspedes, ¿para efectos de qué? Darles alimentación, darles cobijo, que nos parece fundamental, es cuidar a los niños. La visita inesperada de una delegación de alto nivel del gobierno norteamericano a México tiene una lectura política que consideran no debe tolerarse. Un derecho humano no puede ser moneda de cambio de absolutamente nada y mucho menos en términos económicos. Los migrantes no pueden ser tratados como carne de cañón para la campaña electoral de Estados Unidos. Para los senadores, el vacío que está dejando el momento político que vive México, en donde prácticamente conviven dos gobiernos, el saliente y el electo, está siendo aprovechada por Estados Unidos a costa de la dignidad de los migrantes. Todo esto antes de una nueva visita norteamericana que se organizó en carácter de urgente. Así es, hoy esta visita, como les decía, en un periodo de 3 meses, nuevamente los funcionarios, y que se dio de manera sorpresiva el anuncio de hace apenas algunos días de que venía esta delegación a nuestro país, bueno, pues con 3 temas fundamentales. Por un lado, el de la cooperación en materia de seguridad y seguir combatiendo a las bandas criminales, sobre todo a las del narcotráfico, y por otro lado, los 2 asuntos que hoy están relacionados, la migración y por supuesto el tema comercial. En la agenda tendrá reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto, también se reunirán con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y tendrán también un encuentro con el futuro canciller Marcelo Ebrard. Por supuesto, NTN estará pendiente para dar puntual seguimiento a todo lo que tenga que ver con esta intempestiva visita a nuestro país de una delegación de alto nivel. Es el reporte que tenemos esta mañana desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Julio, agradeciéndote por ese reporte desde México. Nos quedamos en este país donde hay indignación por un nuevo caso de abuso sexual a menores. Al menos 37 niños de un jardín infantil en la capital habrían sido abusados por un auxiliar administrativo. Pese a que los padres de familia alertaron a la directora, ella prefirió que los hechos se resolvieran de manera interna, al menos así lo denuncian los padres de familia, y que esto no fuera público. Enseguida la historia. Jardín Infantil Marcelino de Champañat, Ciudad de México. El lugar donde se vivió una historia de horror. Me toca mi parte y acá y acá. Esta pequeña de tan solo 5 años se refiere a su abusador como el malo. Se trata de Ramón Morales, un auxiliar administrativo que se encargaba de la seguridad, sacar copias y de vez en cuando cuidar a los niños cuando los maestros tenían alguna actividad pendiente. Este hombre sería el responsable de los abusos contra al menos 37 niños. Una cifra que las autoridades han logrado establecer con los padres de familia que han escuchado los relatos de los pequeños. Al parecer no hay ninguno confirmado como violación como tal, pero sí hay abuso. Tocamientos, principalmente tocamientos, amenazas hacia los pequeños, porque los pequeños manifiestan que esta persona les decía que era un monstruo, que ellos eran unos mentirosos, que si nos decían a los padres, a sus papás, él nos iba a comer, que no les íbamos a creer porque ellos eran unos mentirosos. Lisbeth Coca y Yolanda Pelagio son la mamá y la abuela de esta pequeña víctima.
Solo hasta cuando la pequeña vio la foto de Morales en la televisión se percataron que reaccionó con miedo y se decidió a contarles lo que el malo, el coco o la calavera, como lo llaman los niños, les hacía. Llegaba varias veces rosada de su parte, le echaba pomadita y eso y no se le quitaba. Ella hubo un tiempo que agarró y hasta se abría de piernas y se metía el lápiz en su parte. Y aquí varias declaraciones que él hacía que se metieran lápices en su parte de las mujeres. Que según jugaban, que le hacía así, que le agarraba así, y al último le agarraba sus pechitos y al último su colita. El caso empezó a tomar revuelo a medida que se conocían otros relatos. Los padres querían denunciar a Morales, pero las autoridades no atendieron sus reclamos. El día de ayer yo fui a la GAM 3 a levantar mi denuncia para que la viera un médico legista a mi niña y me dijeron que ya no estaba, que porque ya la carpeta se había cerrado, que porque ella iba para la PGR. Varios de los representantes denunciaron que ya habían puesto la queja a la directora del colegio, pero ella misma pidió que los hechos se mantuvieran en secreto y fueran resueltos de manera interna. Hecho que aprovechó el abusador para escapar, pues hace 2 días se desconoce de su paradero. Ahora es impotencia de que no pueda hacer nada por mi niña. Yo lo que quiero justicia para ella, para todos los niños. Es ahora cuando la Procuraduría abrió una investigación e iniciará el proceso para recabar pruebas. Para ello dispuso un equipo multidisciplinario que ya se reunió con algunos padres de familia y tomará declaración de los niños. Mientras tanto, los padres exigen que las investigaciones se realicen de manera rápida y se ubique al agresor. Que yo quiero tener cerca a ese hombre, sí. No sé qué le voy a hacer, la verdad. Pero yo le haría de todo a ese hombre para que sintiera lo que sintieron las criaturas. Y en México aumenta la xenofobia hacia los extranjeros. Son varios los migrantes que denuncian agresiones por parte de los mexicanos. Enseguida, la última entrega de un especial de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. Con esperanza de tener un mejor futuro, Adriana Espinosa dejó familia, toda una vida y la Venezuela de su amor para trasladarse a México a trabajar de manera honesta dando cursos para colocar uñas artificiales. Como a los 3 años de estar viajando muy seguido, pues decidí establecerme aquí. Sigo en los mismos eventos, sigo educando gente, sigo pues impartiendo conocimientos, seguimos capacitando, sobre todo tomando en cuenta el valor de la mujer mexicana para ejercer una labor que le permita no desprenderse tanto de su casa. Han pasado 8 años desde su llegada a México. Sin embargo, en los últimos 3 años ha comenzado a sufrir una estigmatización y agresiones por su nacionalidad. Cuando uno va en la calle, por lo general, cuando te escuchan el acento de repente venezolana, así como que te ven así como que déjame guardo mi cartera porque no se vaya a perder. La detención de varios de sus connacionales que están involucrados en actividades delictivas en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro ha generado que la cataloguen como una delincuente por el simple hecho de ser de la misma nacionalidad. A veces, ya sabes, con adjetivos adelante, a ver, venezolana, quítate, a ver, ¿qué haces aquí? Nos robas espacio. Habemos mucha gente en México con talento. ¿Qué hacen ustedes invadiendo nuestro territorio? Hay muchos adjetivos que nos colocan de frente y en las espaldas. Utilizan mucho las redes sociales para agredirnos. No a mí nada más, a muchos de mis compatriotas también. Las agresiones han pasado de las calles a los comercios e incluso a las sucursales bancarias. Me ha pasado últimamente los casos, me acaba de pasar en una agencia bancaria muy conocida y muy popular, donde literalmente en la taquilla me dijeron, me vieron mi pasaporte, ahí sí retiro porque era transferencia. Retiro un pasaporte y me ven el pasaporte y me dijeron, venezolana, no hay línea. En la taquilla de al lado había una mexicana y le entregaron su dinero. Yo le dije, en el momento sí le dije, ¿por qué a ella sí y a mí no? Adriana no es la única que está sufriendo la estigmatización a causa de connacionales que están vinculados con bandas delictivas. También integrantes de las comunidades de Colombia, Perú y de países centroamericanos han comenzado a sufrir algunas agresiones físicas y verbales en México. En la costa colombiana es muy delicada la situación de salud de muchos venezolanos. Varios de ellos que llegaron a la nación vecina huyendo de la crisis que atraviesa su país padecen de graves enfermedades y no tienen trabajo, tampoco recursos para comprar los medicamentos. Llegaron a Colombia con la intención de un futuro mejor.
Algunos se enteraron que por el resto de su vida tienen que vivir con el VIH, pero afrontan dos problemas: ser ilegales y conseguir las medicinas. Hasta ahorita, en el momento, gracias a Dios, no me ha hecho falta el medicamento de acuerdo al grupo. En la lista de venezolanos que viven con el VIH en Barranquilla ya son 21 personas identificadas, entre ellas una menor. El tema de salud es un tema vital allá, donde la falta de insumos médicos, la falta de medicamentos, la falta de atención es carente. Pero la ubicación no es fácil y el subregistro es mayor. No sabemos en Barranquilla cuántas personas venezolanas o venezolanas viven con VIH, porque muchos tienen temor a visibilizar su estatus serológico aquí en Barranquilla. Las reuniones con Salud Pública y el Consejo Noruego para Refugiados se adelantan en la Cruz Roja Colombiana en Barranquilla. Buscan la manera de brindarles atención médica integral y prevenir más contagios. Vamos aquí a dar paso a los comerciales y cuando regresemos el gobierno de México ya comenzó a recibir las primeras peticiones de refugio de miembros de la caravana migrante hondureña en la frontera sur del país. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vogue y NTN 24 te invitan a pintar tus uñas de rosa para que luchemos juntos contra el cáncer de seno. En tus manos está apoyar. En tus manos está la solución. Vamos a continuar con más del programa y lo hacemos en México, donde el gobierno ya ha informado que comenzó a recibir y atender las primeras peticiones de refugio de miembros de la caravana migrante hondureña que están cerca de la frontera sur del país. El grupo de migrantes partió desde San Pedro Sula en Honduras el pasado 13 de octubre con destino a Canadá o Estados Unidos en busca de un mejor futuro para sus familias. Las autoridades mexicanas están en comunicación con miembros de esta caravana a quienes se les ha explicado las opciones a las que tienen derecho, según informaron a través de un comunicado. Por su parte, el presidente Trump ha pedido a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto que no permita el ingreso de los ciudadanos a su país. En Malasia, un deslizamiento de tierra ha cobrado la vida de 3 personas, dejó un saldo de 12 desaparecidos. Este alud se presentó en el suburbio de Georgetown, al noreste del país. Ahí se encontraba un grupo de obreros trabajando en la construcción de una carretera. Las condiciones del terreno han dificultado el trabajo de los rescatistas. Además, las lluvias afectan el acceso a la zona que ha sido golpeada. Un graffiti le puede costar a 2 turistas de vacaciones en Tailandia una pena de 10 años de prisión. Los jóvenes fueron captados por cámaras de seguridad cuando escribían con aerosol sobre un muro histórico de la ciudad de Chiang Mai, en el norte del país. Estos hombres fueron arrestados por la policía. Los viajeros fueron acusados de vandalismo. Los sospechosos reconocieron la falta y aseguraron además que estaban ebrios al momento de cometer la infracción. La condena de cárcel, a esto se le suma una multa que tendrían que pagar de $33.000 si son declarados culpables. Las autoridades en Indonesia lanzaron una alerta por el riego y la trata de abusos de niños huérfanos o separados de sus familias tras el terremoto y el tsunami que afectaron la isla de Celebes el pasado 28 de septiembre. Instituciones y organizaciones civiles aseguraron que los menores son vulnerables al ser explotados durante el periodo de asistencia de emergencia que se realiza en esta región. Los expertos aseguran que se requiere atención para prevenir violencia sexual, también dar a los menores garantías a sus derechos. Están en mucho riesgo. La cifra oficial es de 680 desaparecidos hasta el momento, 70 corresponden a menores de edad. Ha arrancado la cumbre Unión Europea-Asia. Hay 51 países que participan en este encuentro. Comenzó el día de hoy en Bruselas con el objetivo de potenciar las conexiones y enviar un mensaje de apoyo al multilateralismo y unas relaciones internacionales basadas en reglas. Los líderes de ambas regiones han iniciado la primera sesión de trabajo muy centrados en la promoción de un crecimiento inclusivo. Más tarde se espera un segundo encuentro en el que será protagonista la cooperación
en asuntos globales. En el Océano Índico, ahí vemos un avistamiento y un encuentro de ballenas jorobadas que tuvo lugar con buzos. Demasiado arriesgado, aprovecharon la oportunidad para nadar con estas enormes criaturas. Desde el inicio de la temporada en junio de ese año, los científicos contaron alrededor de 230 ballenas de esta especie en la zona en la que se destaca una madre y su cría, que captaron la atención de varios barcos turísticos. Lo lamentable, según los conservacionistas, es que algunos visitantes no respetan las pautas y se acercan demasiado. Esto podría ocasionar algún accidente fatal. Vamos a comenzar el repaso de las noticias de Estados Unidos en Washington. Justamente un exagente especial del FBI ha sido condenado a 4 años de prisión por filtrar contenido confidencial sobre defensa nacional a la prensa. Así lo informa al menos el gobierno de Estados Unidos. Ya Carolina Valladares lista con el reporte desde nuestra sede en Washington. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenos días desde Washington. Los hechos ocurrieron entre los años 2016 y el mes de agosto de 2017, cuando el condenado Terry Albury entonces ejercía como agente especial del FBI en Minneapolis. Según el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Terry Albury se sirvió de su posición como agente especial para así tener acceso a información que posteriormente filtró y que ha sido calificada como de muy sensible y también de contener altos secretos. Además, según esta versión de los hechos, Albury intentó eliminar las pistas de su delito. Sin embargo, más tarde igualmente fue capturado por las autoridades. Toda esta operación, esta sentencia, hay que enmarcarla en un contexto en el cual la Casa Blanca, la administración de Donald Trump, intenta evitar a toda costa filtraciones desde sus instituciones. Además, según el propio fiscal general de la Unión Americana, según dijo Jeff Sessions, se trata de la campaña más agresiva contra filtraciones en la historia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso es lo que dijo Jeff Sessions. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más información en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Y lo haremos. Continuamos con Nueva York. Carolina, agradeciéndote por tu reporte desde Washington. Entra ya en vigor a partir de hoy la ley del derecho a saber. ¿De qué se trata? Permite a cualquier persona pedir el nombre o el rango del agente policial que lo haya abordado sin importar las circunstancias. Nuestro periodista Alejandro Rincón nos amplía esta información. Alejandro, adelante. Hola, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York. El pasado enero del presente 2018, el Consejo de la Gran Manzana dio su voto favorable a la Ley del Derecho a Saber, o The Right to Know Act, por su nombre en inglés. Es en esencia la herencia legislativa de una práctica controversial que fue implementada por el exalcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, a través de la cual se le daba autoridad a los policías de la ciudad para increpar o abordar a personas en la calle y simplemente requisarlos, una práctica conocida en inglés como stop and frisk y que derivó en una serie de irregularidades y sobre todo actos controversiales de los cuales latinos y afroamericanos fueron los principales afectados. Para contrarrestar el impacto de esta política, pues viene ahora ya la entrada en vigor de la Ley del Derecho a Saber, a través de la cual, en caso de ser necesaria una interacción entre un civil y un agente, ese agente tiene ahora la obligación de identificarse a través de una tarjeta personal en donde está su nombre, su rango y también a qué precinto o distrito de policía pertenece. Además, en esa tarjeta también se le informa a la persona que ha sido abordada cómo puede presentar alguna queja ante las autoridades en caso de que se considere ser una víctima de una agresión. Esta política ha sido controversial en particular para el cuerpo de la policía de la ciudad, que ha criticado enormemente
esta nueva legislación y considera que afectará la labor de los policías en materia de seguridad. Sin embargo, quienes han promovido la iniciativa aseguran que el objetivo general es mejorar las relaciones de la comunidad con las autoridades y sobre todo evitar que haya irregularidades o abusos de poder de parte de la policía de la ciudad de Nueva York. Está por verse finalmente a futuro cuál es el efecto de esta ley. En todo caso, a partir de ahora, la ciudad de Nueva York vive bajo el imperio de esta nueva normativa en materia de seguridad pública. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Hay conmoción en Miami. Una mujer confesó que asesinó a su madre asfixiándola con una bolsa de basura. La acusada, que contó con la complicidad de su pareja, además pues descuartizó y quemó el cuerpo de la anciana. El tema lo tiene nuestra periodista Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sacha González, una mujer de 29 años, residente del suroccidente del condado Miami-Dade, está acusada de delito en primer grado de su propia madre. De acuerdo con el reporte de la policía del condado, el incidente comenzó desde el viernes de la semana pasada, donde habría habido una pelea, un incidente entre ambas mujeres, lo cual conllevó a que Sacha González, con ayuda de su cuñado Santi Castillo, de 21 años, asfixiaran a la propia madre de ella. Esto utilizando una bolsa plástica, de acuerdo con el informe que ha dado a conocer la policía. También se ha sabido que posterior a la muerte de la señora Hilda González, de 70 años, se habría encargado el propio novio de Sacha González, Yancel Castillo, de 30 años, de incinerar el cuerpo. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda donde todos residían, encontraron partes de ropa, también olor a químicos, olor a detergente y a clorox, y lo que aparentaban ser restos humanos. Pues estas personas han sido detenidas. Ya Sacha González se presentó ante una juez que le negó cualquier tipo de posibilidad de fianza, mientras su novio, Yancel Castillo, de 30 años, ha tenido la posibilidad de tener una fianza de $100,000. La investigación aún continúa para tratar de vincular a Santi Castillo en esa investigación. Es por ahora la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día a Paola, gracias por ese reporte desde Miami. Paso a nuestros anunciantes y vamos a volver con la historia de Lucía Amelia. Ella es una bebé que padece una cardiopatía congénita, tiene muchos problemas. Ha nacido hace pocos días y sus padres han emprendido una campaña para llevar a cabo un tratamiento fuera de su país. Ella es de República Dominicana. Volvemos con el testimonio de la madre. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a continuar con más del programa La Mañana y enseguida un tema social. Que tiene que ver con esta bebé Amelia, que nació hace pocos días en República Dominicana. Esta bebé padece de una cardiopatía congénita. La menor tiene solo un oído, solo puede ser alimentada a través de una sonda. En su país no existe el tratamiento médico que necesita para seguir viviendo. Por eso su mamá, Ámbar García, ha iniciado ya una campaña y pide ayuda a fundaciones y al público en general para poder trasladar a Lucía a Estados Unidos, específicamente al Hospital de Niños de Boston, para que pueda ser sometida a una operación lo más pronto posible. Ella está aferrada a la esperanza de que su pequeña pueda recuperarse y tener una vida normal.
Y con nosotros está la mamá de Ámbar. Gracias por estar con nosotros, Ámbar García. Nos acompaña a esta hora en NTN 24. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Buen día para usted, Ámbar. Tengo entendido que usted es madre soltera. Está con su primera bebé que ha nacido con un problema. No tiene un oído. Y además tiene otras afectaciones a nivel de cardiopatía. ¿Cuál es el cuadro, para explicarlo mejor, de la pequeña Amelia? Bueno, ella tiene una cardiopatía congénita, cianógena. Eso es que le falta una arteria en el corazón y tiene otra malformada, entre otras complicaciones. Aparte de eso, ella tiene el síndrome Goldenberg. Este síndrome se caracteriza por una parálisis facial, y es por eso que ella solo tiene un oído y del lado derecho no tiene el otro. Todavía no sabemos si ella puede escuchar, ya eso lo tienen que determinar otros estudios que hay que hacerle. Ya genética la vio y fue quien diagnosticó el síndrome. Ella actualmente se alimenta por una sonda porque como por la parálisis facial ella no puede chupar, no puede tragar. La operación en el corazón no se la hacen en República Dominicana. Ella estuvo ingresada 11 días en el Robert Reed y solamente era para estabilizar la alimentación. A los 2 días de nacida le dio un paro respiratorio porque ella no estaba comiendo, no sabíamos todavía sobre el síndrome. Ámbar, después de todo lo que ustedes han tenido que vivir, el hecho de que su hijita haya nacido con este problema, también está el hecho de no tener, por ejemplo, contar con los recursos económicos para brindarle un tratamiento adecuado, que no existe, según lo que usted nos está diciendo y según los médicos, en República Dominicana. ¿Qué significa para usted su bebé? La primera, ese sentimiento de madre. Sé que usted la tiene a su hija Amelia por ahí cerca. Sí, la tengo. Bueno, es muy importante para mí. Es mi primera hija. Es una niña especial. No sabía, nunca me comentaron en el embarazo que ella venía con esas complicaciones. Nunca se vio nada en ninguna prueba. Pero estamos luchando para salvarle la vida. Ella tiene ya 16 días de nacida. A ver si la pueden apreciar ahí. Sí, ahí la estamos viendo, a Amelia. Tiene pocos días de nacida. Ámbar, cuando usted la tiene en sus brazos... ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Y al momento de terminar el día, si es que usted es una persona creyente, ¿qué es lo primero que encomienda o pide a Dios cuando vea esa pequeña vida de su vida? Bueno, yo tengo mucha fe de que la niña va a poder ser una pequeñita normal, de que vamos a encontrar los medios para ayudarla. Es una situación muy difícil, nosotros todos nos deprimimos muchísimo. Pero tenemos fe de que sí vamos a encontrar personas que nos van a ayudar y van a ayudar a Amelia para que ella pueda tener su operación y nada, con mucha fe, pidiéndole mucho a Dios, porque ella ha sido una niña bastante fuerte a pesar de todo. Incluso ella no podía tener oxígeno y en el hospital la tenían todos estos días como oxígeno, y ayer una cardióloga me dijo que por su condición ella no puede usar oxígeno. Ámbar, le voy a pedir que, claro, usted está con la pequeñita, pero quizás se puede colocar un poquito mejor el audífono para escucharla un poco más claro lo que usted nos dice. Cualquier persona que nos esté viendo a través de NTN 24 se puede comunicar con usted si tiene algún tipo de ayuda al teléfono que aparece o va a aparecer en la pantalla. Ese es el teléfono de Ámbar García, ahí lo estamos poniendo en pantalla. Es la forma de comunicarse directamente con la mamá de la pequeña Amelia Méndez García, nacida a principios de octubre, tiene este problemita. ¿A usted, Ámbar, le dijeron por qué había nacido la niña con este problema? Sí, bueno, antes de salir embarazada yo tomaba unas pastillas para el acné. Entonces, cuando supe que del embarazo, se lo comenté a mi ginecólogo, la suspendimos. Él me hizo unas pruebas de genética para saber, porque esas pastillas eran muy malas para el embarazo. Entonces él me decía que todo estaba bien,
que no había ninguna complicación. Para él, como para mí, fue una sorpresa cuando nació la niña con lo de la orejita, que pensábamos que solamente era eso, pero entonces en la noche me dieron el diagnóstico de todas las demás complicaciones que la niña tiene. ¿Quién le ayuda? Obviamente fuimos a otros centros para hacerle otras pruebas más especializadas y siguen con el mismo diagnóstico. ¿Quién la está apoyando a usted, no solo económicamente, sino la está respaldando emocionalmente, sabiendo que usted es una madre soltera, con este caso particular de su hijita? Mi familia, mis amistades, muchas personas también que a través de las redes han conocido sobre el caso, me escriben, me llaman, dándome consuelo, apoyo, porque es muy difícil, o sea, es mi primera hija, entonces que venga así, verla que a veces sufre mucho, ella llora, pero no como un niño normal, ella llora con la boca cerrada y muy bajito, entonces yo no duermo pendiente a ella, ahora mismo ella tiene como gripe y yo es pendiente a su respiración, que no le falte todo eso. Ahora, Ámbar, ¿usted ya ha establecido contacto o los médicos que trataron a su hijita han establecido contacto con este hospital en Estados Unidos que dice es en donde se puede dar el tratamiento y la cirugía a su pequeña hijita? No, bueno, el cardiólogo fue que me dijo que ese centro es donde se le puede atender a la niña. También hay otro en Paraguay, pero que el mejor es el de Boston. Él me dijo que hiciera lo posible para llevármela a Boston. Y que esta operación es recomendable hacerla antes del mes. Y ella ya tiene 16 días de nacida. Vamos a agradecerle a Ámbar García, madre de Amelia Méndez García, una niña que tiene 16 días de haber venido al mundo, padece una cardiopatía congénita y su madre pues está buscando ayuda, recursos para quienes puedan colaborar para que pueda recibir tratamiento su pequeña hija, su primera hija. Gracias por haber estado con nosotros contándonos su Muchas caso. Gracias a ustedes. Desde República Dominicana. Deseándole lo mejor, por supuesto. Gracias. Amén, gracias. En España vamos a continuar este recorrido por la agenda informativa. Están en alerta roja y amarilla, precisamente por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. Las autoridades han ordenado el cierre de carreteras y de aeropuertos. Son 18 provincias cercanas a la costa mediterránea las que están afectadas. Ya Marcelo Moncayo desde España nos tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. En España, alrededor de 18 provincias mantienen alertas rojas y amarillas por las lluvias intensas que está provocando la gota fría que afecta a la península desde este jueves, considerada la peor registrada en los últimos 10 años. La situación ha provocado el cierre de algunos aeropuertos y carreteras, el rescate de personas atrapadas en sus coches y la suspensión de las clases en varias ciudades, lo que ha obligado que más de 75.000 estudiantes se queden en sus casas. La estimación de la Agencia Estatal de Meteorología es que caigan alrededor de 300 litros de agua por metro cuadrado. Entonces, lo peor lo esperamos para las próximas horas de la jornada de hoy. Y mañana las lluvias se trasladan un poco hacia el sur de la península ibérica. Entonces todavía habrá chubascos fuertes en zonas de Andalucía, de Murcia, y tendremos que seguir atentos porque pueden producirse algunos desbordamientos de ríos y algunas inundaciones. Bueno, realmente una gota fría, cuando hablamos en España de gota fría, nos referimos a un temporal de lluvias muy intenso que se produce en las cercanías del mar Mediterráneo, es decir, es un término popular. Y sí, es una gota fría de las importantes. Hace 10 años que no teníamos una tan potente, por decirlo de alguna manera, y estamos muy pendientes, por tanto, de las precipitaciones, de las lluvias que pueda dejar en las próximas horas. Amigos televidentes de la mañana, algunos ayuntamientos han decidido cerrar parques y jardines para evitar incidentes ante la posibilidad de caída de árboles. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Marcelo, hasta pronto, agradeciéndote por ese reporte y seguimos con más luego de este pequeño corte comercial. Ya regresamos con La Mañana.
Continuamos con La Mañana. El juez de la Corte Suprema de Perú, que estaba prófugo, ha sido arrestado en España. César Inostroza, acusado de liderar una red de corrupción en el sistema de justicia, se había fugado el pasado domingo del país. Llegó a Madrid este miércoles por la tarde tras huir de Perú por la frontera con Ecuador. Ahí el juez tomó un avión rumbo a Ámsterdam para finalmente aterrizar en la capital española. El juez prófugo se dirigió a una comisaría inmediatamente para solicitar asilo, aduciendo que estaba siendo perseguido por motivos políticos. Ya el presidente Vizcarra, Martín Vizcarra, ha confirmado la noticia de que el juez ha sido detenido en España.